Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha. Este es TV20, canal del Congreso Nacional, transmitiendo, como dije en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, la Cátedra de Valle. A la izquierda de sus televisores está el codirector de la Cátedra de Valle. Y a la derecha de sus pantallas está el doctor José María Díaz Castellanos, nuestro invitado especial, que vamos a tener un conversatorio tocante al Código Legislativo, filosofía del ordenamiento jurídico. ¿Quién hizo esto? Obviamente José Cecilio del Valle, ese cholutecano, ese hondureño, ese centroamericano de perfil continental. Pero antes de dar inicio a este conversatorio, quiero rescatar para ustedes, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, este escrito de hace más de un año. Se llama Opinión Contraóptica, lectura de Valle, el Infidente, escrito nada más ni nada menos por Julio Escoto, de todo el mundo conocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Dice un segmento que se los leo textualmente: con Valle comienza la historia del fraude electoral en la región, ya que la oligarquía guatemalteca, confabulada con el prócer salvadoreño Manuel José Arce, le roba la presidencia de la República Federal. Y peor, Valle carga a sus espaldas dudas, sospechas, acusaciones de oponerse a la independencia, que es falso, así como siervo del gobierno español. Ya desempeñó varios cargos, y dice él, don Julio Escoto: mi introspección sobre Valle comenzó un día en los diversos cargos que tuve, porque se ha hablado tanto en mal de Valle, pero aquí, programa tras programa, hemos ido desvirtuando todos esos denuestos que a este prócer, a este patricio, del cual nos honramos en ser paisanos, también tenemos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, el conversatorio sobre el Código Legislativo, o sea, la filosofía del ordenamiento jurídico de aquel entonces que todavía tiene vigencia. Selecto teleauditorio, esta es la Cátedra de Valle, apoyada irrestrictamente por el señor presidente del Congreso Nacional, doctor Mauricio Oliva Herrera. Ya se le comienza a hacer justicia a este prócer, porque cualquier funcionario de elección popular de la polieconomía hondureña no se había tomado el costo. Esto no son ni sojas ni cosas que se parezcan, es la verdad y solamente más que la verdad. Así las cosas, arrancamos. Bienvenido nuestro señor codirector, bienvenido doctor Díaz Castellanos. Gracias, doctor Ulises. Entonces, aquí tenemos a nuestra izquierda, en sus pantallas, la primera pregunta que hoy nos ocupa. Bueno, realmente siempre que nos ocupamos de la figura, de la personalidad, de la vida y de toda la luminaria de un hombre con perfil continental, tal como lo señala siempre la promoción de nuestro programa, la Cátedra de Valle, siempre encontramos en esa múltiple
trascendencia de todo lo que ha hablado, escrito don José Cecilio del Valle. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema de lo que es el Código Legislativo. El 9 de diciembre de 1820, en el periódico El Amigo de la Patria, publicó don José Cecilio del Valle el tema del Código Legislativo. Es importante porque ahí nos demuestra Valle que ya el sentido del sabio está presente antes de la declaratoria del 15 de septiembre de 1821. Muchas veces hemos creído que Valle es, o se le ha dado el calificativo de sabio hasta después de la redacción del Acta de Independencia. Es al contrario. En este escrito del Amigo de la Patria, cuyo primer número había salido el 6 de octubre de ese mismo año de 1820, es que sus escritos empiezan a ser muy evaluados, muy considerados, no solamente por los simpatizantes de la figura de Valle, sino también con algunos de sus no muy amigos. Así es. Entonces, es importante señalar que ese 9 de diciembre de 1820, él publica en el diario, en el periódico El Amigo de la Patria, uno de los temas importantes de su pensamiento político, el Código Legislativo. Pero ¿cómo decir que es jurídico un tema cuando hablamos de política? Pues obviamente que el pensamiento político del José Cecilio del Valle entraña un enorme conocimiento de la legislación. Así que aprovechando la presencia de esta mañana, esta tarde o esta noche, depende de el uso horario que usted nos sintonice, con la presencia del abogado don José María Díaz Castellano, podemos entonces iniciar este conversatorio planteándonos el significado histórico, jurídico, político del Código Legislativo, abogado Díaz Castellano. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Honrado de estar ante historiadores, un abogado ante historiadores, pero bueno, también tenemos común con Valle que él era abogado, así que podemos hablar un poco de los temas de que hablaba el sabio José Cecilio del Valle. Además, los tres escribimos en la columna, en la tribuna. Sí, bueno, otra analogía. Coincidimos también en eso. Pero mi respeto para ustedes porque los he visto en otros programas. Bueno, fíjate, yo quiero que nos ubiquemos unos años antes, en 1812, cuando se emite la primera Constitución española reconocida por los españoles, no la de Bayona, no la de 1808, que los españoles no la reconocen. Y ubicémonos un poquito más en tiempo de Napoleón Bonaparte, cuando en 1803, 1804, Napoleón Bonaparte consolida un concepto que no tenían los romanos. Los romanos nos hablaban de las institutas de Justiniano, pero no tenían código. Nos enseñaron leyes civiles, leyes de familia, la adopción, los contratos, pero los romanos no nos dijeron que la ley era fuente de obligaciones. Y vienen los franceses, y con Planiol, en una obra que se llama Tratado de las Obligaciones, estas ideas de Planiol se consolidan con el primer código en la historia, que es el Código Napoleónico de 1803-1804, y tenemos un primer código civil, un primer código penal, un primer código de procedimientos y un primer código de comercio. Entonces, a los franceses les damos el mérito de haber consolidado esta idea de la codificación. Pero estamos comenzando, después de la Revolución Francesa, estamos comenzando el 1800. ¿Qué pasa? Vienen los españoles, que los franceses los tenían arrinconados, y emiten
la Constitución de Bayona, la Constitución de la monarquía. Y los españoles no se quedan atrás con el concepto. En esta Constitución de Bayona, que por aquí la traigo completita, en el artículo 258, dice que habrá de emitirse un código civil, un código de procedimientos y un código penal. Estamos en 1812, todavía no hemos llegado a la independencia en 1821, pero ya Valle, en el amigo de la patria, amparándose seguramente en las libertades que ofrecía la Constitución de Bayona, que era la libertad de imprenta, la libertad de escribir, que antes no se concebía eso, lo que decía el rey era, ¿verdad? Eso era una cosa. Doctor, con mucho respeto, vamos a solicitar la colaboración de nuestros amigos los operadores para que primeramente salga la imagen de la Constitución de Bayona, posteriormente todo lo concerniente a la Constitución de Cádiz, porque aquí tenemos, ahí tienen ustedes en pantalla, la Constitución de Bayona, precursora del constitucionalismo hispanoamericano. ¿Qué tiene que, es válido eso? Bueno, yo creo que esto los españoles no te lo aceptarían. Bueno. Nosotros lo estudiamos y yo tengo la de Bayona específicamente, pero en realidad la precursora del constitucionalismo moderno se toma la de la Pepa. Bueno, entonces adelante con la Constitución con la imagen de la Constitución de Cádiz, que se le llama la Pepa por haber sido promulgada un 19 de marzo. Aquí está, sí, efectivamente. Ahí tenemos la Constitución de 1812 y la distribución, eso se explica por sí solo. Sí, efectivamente. Fíjate que aquí ese gráfico es importante, porque tú estás hablando en España, cuando estás en una monarquía, estás hablando de un insulto prácticamente al rey. Estás hablando de que habrá un poder ejecutivo, un legislativo que serán las cortes y un tribunal independiente del rey. Esto no se concebía, claro. Pero viene Bayona y dice, no, aquí tiene que haber separación de poderes, que el soberano, sí, el rey, antes se decía que el soberano era el rey, pero con esto de los franceses se consideraba que la soberanía viene del pueblo, pero quizá este concepto no sea ni tanto de los franceses, porque el concepto de soberanía dice que lo tenía Juan Jacobo Rousseau en el contrato social. Exacto. En los ingleses antes. Y entonces, bueno, pero a los franceses se les da el mérito de que hablar de soberanía. Entonces viene, y la Constitución de Cádiz, en el artículo 258, ordena que haya una codificación. Y entonces nosotros éramos españoles en ese tiempo, porque la antigua Guatemala, el reino de Guatemala, formábamos parte. Recuerden, como ustedes bien saben, que nosotros mandamos representantes para aprobar esta Constitución de Bayona. Y luego, don Rafael Leiva Vivas, en un artículo muy interesante que escribe sobre la vigencia del Sabio Valle, habla de este código legislativo y habla de esta obra de que empezaba a hablar José Cecilio del Valle. Y José Cecilio del Valle nos da efectivamente unas ideas importantes que hoy las podemos explicar, pero que me imagino que en aquel tiempo no, porque el concepto de ley no era preciso totalmente. Todavía nosotros no teníamos código civil y no tuvimos hasta 1880 el primer código civil. No tuvimos esa obra codificadora que ordenaba Bayona. Y entonces el primero que nos empezaba a explicar esto era Valle, ¿verdad? Y Valle dice en algunos conceptos aquí, de cuando habla del código legislativo, dice, debe ser uno porque uno es el principio, las consecuencias se deducen de un principio, no del todo. Bueno, yo creo que Valle... Cuando hablamos del todo, se refiere a los diversos cuerpos, es decir, a los tres códigos que podían haber. Correcto, porque Valle anota, pone de cabeza, no al Ejecutivo, sino que al Legislativo. Sí, no, porque recordá que las 7 partidas, que es la obra maestra, que es la que más me gusta a mí, las 7 partidas que fue aprobada en 1256, hablaban de todo. Son 7 partidas que hoy le llamamos libros. Antes le llamó partida, pero eso era un código civil, un código penal, un todo.
Las 7 partidos un todo, porque en el reino se quería recopilar todas las leyes y así se vino haciendo. No, dice Valle, debe haber especialidad, debe haber un código civil, debe haber un código penal, debe haber un código de procedimientos, y eso es lo que comienza diciendo Valle. Y otra frase que dice Valle, debe ser extensivo a todos, porque todos son individuos de la misma sociedad. ¿Qué nos está diciendo Valle? Las características de la ley, la generalidad. La ley es aplicable para todos. Y Valle nos empieza a dar los conceptos, porque recordad que no estamos en 1821 todavía acá. Eso es lo importante. Y no teníamos ningún código, no teníamos ley, no teníamos nada. No teníamos nada. Necesitamos un sabio que nos fuera dirigiendo. Lo importante, nuestro codirector, y lo importante para nuestro invitado, que Valle escribe mucho tiempo atrás. Y si ustedes revisan con detenimiento lo que dice una ley especial vigente, que es la ley del impuesto sobre la renta, dice lo siguiente, si mal no recuerdo, en el artículo 30, inciso segundo, dice: todo ejercicio económico debe ser liquidado independientemente. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a afectarme los efectos, actos mercantiles, ni anteriores ni posteriores. Ya lo había dicho Valle. Sí, correcto, ya lo había dicho Valle. Correcto. Y entonces, volvemos a lo que dice Matías Funes. Valle, el pensamiento de Valle, selecto teleauditorio, sigue vigente. Sigue vigente, y gracias por mencionar a mi compañero de promoción que salimos en el año 1974 de la Facultad de Derecho. Y Valle seguía diciendo, debe ser formado por el bien de todos, porque todos son compañeros o socios. Recordad que el concepto de ciudadano se venía formando. Claro. Ya había aparecido en la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789 en Francia, pero aquí se hablaba de sociedad, no de ciudadano. Y entonces, en vez de mencionar el concepto de ciudadano, socio o compañero mencionaba Valle. Y luego dice, debe ser este código legislativo la expresión clara de la voluntad del Poder Legislativo. Algo parecido al artículo 1 del Código Civil actual, cuando nos define qué es la ley. Es la manifestación de la voluntad soberana del pueblo, que la voluntad soberana del pueblo está representada en el Congreso Nacional. Y Valle dice, debe ser la voluntad de un poder legislativo. Ya viene hablando de poderes del Estado, ya se viene perfilando la separación de poderes aquí en el sentido, ¿a quién le corresponde aprobar la ley? No es al Ejecutivo, es al Congreso Nacional, en este caso. Y entonces Valle nos viene hablando de una Constitución inglesa que sí es válido también, porque el constitucionalismo, bueno, la gran influencia constitucional que tenemos nosotros es de los norteamericanos, 1787, la primera constitución de todas, primero que Francia y primero que Inglaterra. Claro, los ingleses nos enseñaron en 1255 la Carta Magna, pero esa era una carta, no una constitución en el sentido literal que hoy conocemos. Claro, nos habló del debido proceso y del habeas corpus, pero no era constitución. Los norteamericanos es la que nos dejan la gran enseñanza del derecho constitucional y nos dejan una constitución escrita. Valle hace alusión en el Código Legislativo a la Constitución inglesa. La Constitución inglesa, los constitucionalistas modernos la definen hoy como constitución no escrita. Hay escritas y no escritas. Por ejemplo, creo que es Israel el otro país que no tiene constitución escrita, y creo que el otro es Nueva Zelanda. O sea, es un derecho a base de costumbres y de precedentes legislativos, pero no es un cuerpo así armado físico como el que nosotros manejamos. Y hay otro concepto importante en este Código Legislativo de Valle. Dice, la superioridad de la Constitución es indudable en este punto. ¿Qué está diciendo ahí? Está hablando de la jerarquía normativa.
Y claro, aquel concepto que nos enseñaba Kelsen, en el sentido de que había una pirámide y que esa pirámide, en el vértice está la Constitución, los tratados, la ley y los reglamentos. Pirámide que hoy se ha invertido un poquito, en el sentido de que ¿qué prevalece? Parece que Kelsen, los últimos días en que falleció, cambió el criterio de la pirámide y dijo, no, fíjense que primero no está la Constitución, primero están los tratados y luego la Constitución. Entonces, discutible, este tema es discutible, todavía podía ser preguntado un examen. Me parece que sería correcto contestar como al principio mantenía Kelsen, pero también sería correcto contestar como hoy lo sostienen algunas sentencias de la Corte Suprema, no todas, en el sentido de que primero los tratados, hoy sí tenemos claro, por lo menos yo mi criterio, que si hablo de derechos humanos y si hablo de derecho comunitario, como la Corte Centroamericana de Justicia, los tratados prevalecen sobre la Constitución de la República. Pero Valle nos los está diciendo, comienzos de 1800. Sí. Han pasado ya más de 200 años. Mucha agua bajo los puentes. Mucha agua bajo el puente mayor, como estamos y aquí. también Carías y soberanía nacional, que estamos sí. Hay un punto importante en todo el pensamiento de Valle. Señala, refiriéndose siempre a las leyes que tuvieron vigencia en Hispanoamérica. Dice, un código legislativo debe ser desarrollado exacto de este principio sencillo. Los hombres se unieron en sociedad para su felicidad común. Los ciudadanos de una nación son compañeros o socios, como lo señalaba este abogado, son individuos de una compañía. No es ley la que no tiene carácter social. Sí, porque también Valle estaba hablando de la realidad, en el sentido de que las leyes deben emitirse tomando en cuenta la realidad del país, porque en algún momento ese código legislativo hace referencia a que España está lejos, la península está lejos, que aquí es una realidad y nosotros tenemos otra realidad aquí en Honduras. Por ello, que cada legislador, cuando emite leyes, habrá de tener las costumbres, ideas, idiosincrasia de cada país. Nosotros somos muy centroamericanos, pero aún los centroamericanos, entre centroamericanos, tenemos distintas ideas. Tú sentás a un costarricense y no está pensando lo mismo que nosotros, como morazanistas. Nosotros seguimos siendo morazanistas, pero no todos somos morazanistas. De acuerdo, y ese principio de Valle también, la homogeneidad, es decir, cada legislador debe colocarse en tiempo y espacio. Correcto. Porque esa situación de que una ley puede traslaparse, una ley de Panamá se me puede traslapar con una ley hondureña, se nos dio en el ejercicio de la contabilidad pública. Por ejemplo, por eso la Federación de Contadores Públicos emite lo que se llama las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, y más aún, para cerrar con broche de oro, las normas internacionales de auditoría. Óiganme, yo me admiro de la sabiduría de Valle. Sí, eso tiene vigencia, pero hay otro detalle bien importante. Yo creo que quizás el más importante, el iluminismo que manejaba Valle, porque Valle mantenía comunicación, leía los libros en el texto original, porque Europa en aquel entonces, y como hoy también, estaba más adelantada, incluyendo el tópico de las leyes. Pero fíjate que tiene, cada uno de nosotros, creo que hemos estudiado en la universidad, y hemos tenido un maestro a quien le hemos prestado más atención y mayor respeto. Por ejemplo, yo en mi caso particular, a mí me lo mencionaba Valle, don Roberto Ramírez, cuando yo asistía. Y yo tuve la ocasión de formar y fundar con don Roberto Ramírez la Academia Nacional de Derecho. Y cuando hicimos los estatutos de la Academia de Derecho, se designó la presidencia, el sillón, que somos 25 de número, no podemos ser más ni menos en la Academia de Derecho, y la presidencia se llama el sillón José Cecilio del Valle.
pero bien. Entonces lo que te quiero decir yo, que Valle tenía su maestro, Liendo y Goicoechea, pero Liendo y Goicoechea también estaba hablando de esta realidad, de esta legislación que habría de venir para América. Y entonces creo que efectivamente tuvo un gran maestro, que era costarricense. Nacido en Cartago, fray franciscano, José Antonio Liendo y Goicoechea. Pero miremos dónde es educado, esa es la situación, ¿verdad? Ya las ideas arcaicas van quedando atrás, y ahí es donde viene el gran tropezón, por decirlo así, de Valle con el familión, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver con nuestro operador que nos muestre la imagen de la Constitución de Cádiz, porque tiene mucha influencia. Claro, correcto. Mucha influencia. A eso vamos ahorita. La siguiente imagen donde está el sellito del lacrado, el sellito rojo, esa es la división. Ya la tocamos. Hay otra imagen más adelante que está, bueno, esa es la picota. Esta es la picota en Comayagua. Que eso también se conmemora la Constitución de Cádiz. Correcto. O la Pepa, porque no le podíamos por decir, el nombre, por San José. Exactamente, por el 19 de marzo. Día de San José. Día de San José. Dicen que en realidad, dicen que las picotas antes eran para pegar los reos y que sirvieran de modelo para que la gente no volviera a delinquir. Pero bueno, ese fue un modelo a la Constitución, porque se ordenó que en las plazas de aquí de América hubiera una plaza de la Constitución, porque la Pepa tiene ese mérito en el sentido de que ordena que en todas las plazas se enseñe la Constitución de la República. Y eso es una enseñanza, ¿verdad? Que luego se traducen a lo largo del tiempo con las tertulias patrióticas de Dionisio Herrera. Dionisio Herrera. Que en lo particular, pienso yo, no sé ustedes, creo que a mí me parece que el Congreso Nacional está en mora con Dionisio Herrera, en el sentido de declararlo padre de la patria. Definitivamente, primer jefe de Estado. Jefe de Estado. Esa es una de las cosas que los reformadores liberales, cuando uno mira la contrata de todas las estatuas que se mandaron a hacer a Francia, quedó fuera. Quedó Dionisio Herrera fuera. Y es como un error imperdonable a don Ramón Rosa, que se ocupó de Morazán, se ocupó de Valle, se ocupó de don José Trinidad Cabañas, de José Trinidad Reyes. Sin embargo, incluso los reformadores liberales, en agradecimiento al pueblo y la nación de Nicaragua, mandó a erigir un busto, también una estatua a Máximo Jerez, y deja a Dionisio Herrera. A Dionisio, me parece oportunísimo, no solamente porque, hablando sobre Valle, el parentesco de primos hermanos que tenían, además de Choluteca, era de Choluteca. Hay un premio Dionisio Herrera que estaba viendo, así como hay un premio José Cecilio del Valle de la Cancillería, hay un premio Dionisio de Herrera también de la Cancillería, hay un parque Herrera, hay una escuela Dionisio de Herrera, y entonces creo que el tema Dionisio de Herrera es otro tema que allá por octubre lo podemos retomar, que creo que por el nacimiento de Herrera, el 9 de octubre de 1781. En otro foro, Selecto Teleauditorio, hemos tratado el tema de Dionisio de Herrera con nuestro codirector, el abogado, el licenciado en Historia, Ismael Cepeda Ordóñez, porque él hizo toda su primaria en la escuela de Dionisio Herrera ahí en Choluteca, y que era esquina opuesta. Los que conocen Choluteca, la Casa de Valle, que es un museo que lo está manejando el Instituto de Antropología e Historia, que era esquina opuesta de Valle. Y las dos fueron declaradas patrimonio histórico. Sí, la parte del Carcuán. Correcto. Me parece bien sobre el Código Legislativo, un apunte, como usted lo señalaba, que Valle en 1820 ya está pensando que la nación guatemalteca, como él decía, refiriéndose a todo Centroamérica, debía empezar a madurar. Y dice, no es posible que leyes que ya no tengan, o leyes que han estado por siglos, en este siglo XIX continúen
estando en vigencia. La cuestión ahí que estamos en 1820 y todavía no éramos independientes. Sí. Entonces, ¿por qué creo yo que escribió Valle esto? Para darle cumplimiento a la Constitución de Cádiz, Sí. porque la Constitución de Cádiz, porque España todavía no tenía su Código Civil, Sí. y ordena en la Constitución de Cádiz, dice, vamos a ver aquí, por aquí lo tengo, bueno, él dice el 368, el Plan General de Enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la Constitución de la monarquía española en todos los límites literarios donde se enseñe lenguas. Entonces la Constitución de Cádiz ordena que se enseñe la Constitución de la República como hoy está en la Constitución de la República. Hoy, en el artículo 168 constitucional, ordena que se enseñe la Constitución de la República, pero los que enseñen la Constitución, seamos hondureños por nacimiento. Seamos hondureños por nacimiento. Y todo lo que se refiere a historia y geografía hondureña. Sí, y que la condición de que los catedráticos, maestros, sean hondureños por nacimiento. Correcto. Siempre siguiendo ese principio de que Valle quiere o le da continuidad a esa disposición constitucional de la Constitución de Cádiz de 1812, dice una frase extraordinaria en ese mismo: la legislación que fueron del siglo XIII no pueden ser vigentes en el siglo XIX. Sí, las 7 partidas, las ordenanzas de Castilla, las leyes de Castillo, las recopilaciones de India, todo eso hace que Valle realmente se preocupe y externe su pensamiento contundentemente. Sí. Ya nos vamos a la primera pausa. Todo esto está interesante, pero para cerrar, Valle decía que la división de los códigos fundamentales era inexacta. Y el código legislativo, que no puede haber un código fundamentales, el civil, el criminal y el mercantil. Pero Selecto Teleauditorio, este TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, la Cátedra de Valle. Ya no volvemos, no nos cambie. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Continuamos Selecto Teleauditorio difundiendo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, la Cátedra de Valle, con nuestro invitado especial, el doctor José María Díaz Castellano, y a la par nuestra también, el codirector, el licenciado y abogado Ismael Cepeda Ordóñez. Un saludo muy especial para el abogado rotario, juez de sentencia, don Gustavo Escoto, allá en nuestra querida Choluteca, y a todos los cholutecanos que nos ven y nos escuchan. Pero yo tengo una pregunta o un comentario suelto así para el doctor Díaz Castellano. ¿Tiene alguna relación Valle con la Constitución, tomando en cuenta aquellos escritos de nuestro paisano, el doctor también en Derecho en Argentina, Efraín Moncada Silva? Doctor Díaz Castellano. Sí, muchas gracias. Mira, yo tuve bastante relación con mi maestro, el doctor Efraín Moncada Silva, porque cuando él vino de Argentina, los primeros alumnos que tuvo fuimos nosotros, cuando existían las orientaciones. En mi caso, yo saqué orientación de Derecho Administrativo y considero que fui buen alumno de él. Aparte de que fue mi asesor de tesis en la licenciatura como en la Corte Suprema, que antes hacíamos tesis para el examen de abogado
en la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, De notarios. antes era para abogados. Para abogados. Hoy es Bueno, hoy es pero para- hay que, porque la mayor parte de las personas creen que es lo mismo abogado que notario, ¿no? Aquí en Honduras. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, mira, el doctor Efraín Moncada Silva publicó un libro que se llama Temas Constitucionales y en la portada le puso el retrato de José Cecilio del Valle, con esta camisita blanca que siempre la mencionan ahí. Pero mira, en uno de los párrafos del libro hace mención a un pensamiento de Valle y dice: los trabajos constitucionales, el tema de constitucional le apasionaba, son entre los legislativos los de mayor complicación y trabajo, sino que lo digan los diputados acá, y etcétera, etcétera, y avanza, y luego dice, por último, sería importante que se fundase una sociedad amigos de la Constitución, que se publicase un constitucional en su primera parte, explicase sucesivamente los artículos de la Constitución, etcétera, etcétera. José Cecilio del Valle. Entonces nos reunimos con el doctor Efraín Moncada Silva y dice: no es posible que José Cecilio del Valle haya vivido hace casi 200 años y no hemos hecho una sociedad amigos de la Constitución. Hagámosla, me dice. Y efectivamente procedimos a hacer una sociedad que se llamó Asociación Hondureña Defensora de la Constitución de la República, donde él quedó como presidente y quedé como secretario. El presidente falleció y el secretario ya lleva varios años. No sé si vamos a seguir en esto, porque reunimos los mejores constitucionalistas de todo Honduras y dijimos: nosotros vamos a estar para defender la Constitución, sea en el gobierno que sea, porque en todos los gobiernos hay problemitas con la Constitución de la República. Entonces nosotros vamos a ser vigilantes de la Constitución, como lo dijo Valle, solo que Valle hablaba de una sociedad. Hoy hablamos del contrato de sociedad. Hoy decimos una asociación, de acuerdo al vocabulario del Código Civil, una asociación defensora de la Constitución de la República. Y entonces esa asociación la venimos constituyendo con el doctor allá por el año, vamos a ver si tengo aquí tengo el año, aquí tengo el 11 de enero del año 2007. La fundamos aquí en el hotel, en un hotel capitalino. Y entonces tenemos casi coincidiendo con estas publicaciones de derecho constitucional que el abogado Moncada Silva estaba impartiendo. Sí. Y el doctor Moncada Silva también mencionaba que Valle, desde que redacta el acta de independencia, menciona una constitución de la República. Somos independientes, pero dice que entre tanto, no habiendo novedad en las autoridades establecidas, sigan estos ejerciendo sus atribuciones con arreglo a la Constitución de la República. Claro. Como no teníamos Constitución en América, ¿cuál era la Constitución? La de España. La de España, o sea, la de Cádiz. La de Cádiz. Así que le pedimos a nuestros amigos operadores, que está una imagen de la Constitución de Cádiz. Tal vez nos pueden ayudar. Y la última imagen que va a ser exhibida en este programa va a ser ese experto en Constitución que lo escribió el doctor García Laguardia, La Obra Escogida. Como decía aquel famoso narrador deportivo, para los que apuntan, eso se encuentra en el internet, pero hay una gran ventaja. Aquí de poca circulación están la obra escogida de Valle, porque lo publica Guatemala en la tipografía nacional, pero de lo que he escuchado de parte del doctor Díaz Castellano es que efectivamente tiene bastante relación Valle con la... Mira, y hoy, por ejemplo, la Junta Nominadora presentó 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es un derecho constitucional, y Valle, recordad, que fue elegido por el Congreso Federal, República Federal de Centroamérica, presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel tiempo. Claro, se disolvió después, pero el Congreso, traigo el decreto de 1831, lo eligió y él después rechazó ese nombramiento. Pero ser presidente de la Corte Suprema de Justicia es derecho constitucional. Sí. Y Valle estaba íntimamente ligado con el derecho constitucional.
Entonces la conclusión, doctor Díaz Castellano, es que sí tiene mucha relación Valle con la Constitución y especialmente con lo que escribe en nuestra época, en nuestro tiempo, nuestro paisano, el doctor Efraín Moncada Silva. Efraín Moncada Silva. Y creo que el doctor Moncada Silva, como en tiempo de Valle se formaron esos grupos de los cacos y los gasistas, menciona, él era un apasionado también al derecho electoral y hace un estudio del nacimiento de los partidos políticos. El tema electoral es derecho constitucional, está en la Constitución de la República. Entonces, esto de los cacos y gasistas vienen siendo como los antecedentes al nacimiento de los partidos políticos, que allá después Policarpo Bonilla funda el Partido Liberal, Manuel Bonilla el otro, etcétera, etcétera. Pero vienen antecedentes de quiénes eran los independentistas, los conservadores, los realistas. Eso nos sirven para explicar la democracia actual y los partidos políticos actuales. En definitiva, siempre lo hemos dicho desde este canal TV20, canal del Congreso, de que los contrastes, esos son los contrastes. El bipartidismo, por eso yo digo, Estados Unidos obviamente mantiene el bipartidismo, porque la policromía política vienen alianzas estratégicas que de repente no son las más adecuadas. No es que no tengan que darse, sí, porque... Ir a España hoy tiene sus problemitas. Bueno, ahí tiene sus problemitas. Yo le rogaría entonces al doctor Díaz Castellano que nos hable teníamos un tema ahí previo al famoso decreto 187, a la sazón Mario Rivera López es presidente del Congreso Nacional. El Premio Nacional de Ciencia. Los premios. Sí, es que efectivamente en el tiempo de don Mario Rivera López, en el año 1967, el presidente del Congreso era Mario Rivera López y el presidente constitucional, porque fue electo en el 65 por una constitución, solo que por una Asamblea Nacional Constituyente, no directamente por el pueblo, Osvaldo López Arellano. Es interesante porque en su periodo, tal como ustedes lo han enseñado acá, se instituyó la Cátedra de Valle, la Cátedra de Morazán, y viene e instituye el Premio Nacional José Cecilio del Valle. Con la única diferencia que la Cátedra de Valle, selecto teleauditorio de compañeros en cabina, es que Osvaldo López Arellano ya es presidente constitucional cuando instaura la Cátedra de Valle. Estamos hablando de 1968. Correcto, sí, eso es lo que estoy diciendo. Correcto, ya había pasado el 65, sí, cuando se aprueba la Constitución del 65, ¿verdad? Sí. Estamos a 3 años o 4 años del 72, sí, que cuando viene el... Pero antes que nos vaya, como decía aquel ilustre periodista que ya goza de la paz del Señor, antes de que el paro se nos vaya para San Antonio, ¿qué se celebraría mañana? Hoy tenemos... Mira, hoy es 19 de enero. Y yo quiero recordarle a todos los ciudadanos que el 20 de enero de 1982 se publicó la Constitución de la República, que en determinada fecha se había declarado que el día de la Constitución de la República en Honduras era el 20 de enero. En otra oportunidad se dijo que era el 24 de octubre, cuando hubo una crisis, sí, en el gobierno del doctor Suazo Córdoba. Entonces se declaró ahí Día de Defensa de la Constitución, pero vino en el gobierno de Manuel Zelaya, el presidente del Congreso era Micheletti, y dice, no, el Día de la Constitución tiene que ser el 29 de agosto, que es la fecha de la primera Asamblea Nacional Constituyente en Cedro. Por lo tanto, mañana es bueno recordarlo como Día de la Constitución que fue, pero no podemos desconocer que un 20 de enero de 1982, la Gaceta del 20 de enero, fue publicada la Constitución de la República, que sigue vigente. Después de 33 años prácticamente, sí, 44 años con su reforma, pero sigue vigente. Entonces, ha tenido como 100 reformas. El espíritu de los constituyentes del 81, ahí está expresada. Esa es la gran virtud que tiene la Constitución de Estados Unidos, ¿ves? Es la misma. Es la misma. Sí. Es la misma. ¿Desde cuándo?
Desde que se independiza de 1787. Desde que se independiza de los ingleses. Correcto, la misma, y ellos le llaman enmiendas. Nosotros le decimos reformas. Ellos tienen enmiendas. Pues bien, estaba hablando del premio José Cecilio del Valle, porque el premio José Cecilio del Valle se ha distinguido principalmente a aquellos vallistas, gente que ha conocido a Valle, pero creo que no solo eso, creo que se ha distinguido la ciencia y se ha distinguido la virtud. Y de casualidad aquí estamos con un Premio Nacional de Ciencia como el doctor Horacio Ulises Barrios, que fue declarado en el 2009, si la memoria no me falla, fue declarado Premio Nacional de Ciencia. ¿Tú me acompañaste? Me tocó asistir, pero han habido varios Premios Nacional de Ciencia, como don Miguel Calixuazo, como vamos a ver, aquí tengo yo los artículos que escribió, como aquí tengo la licenciada María Elena Botassi, también mujeres han sido declaradas. Yo creo que es el actual, la 2015. La del 2015, ¿verdad? Y entonces aquí tengo yo al doctor Enrique Aguilar Paz, Miguel Calixuazo, Horacio Ulises Barrios, Roberto Herrera Cáceres, el actual comisionado Marco Tulio Medina y la actual que es María Elena Botassi. Entonces me parece que esto es un homenaje a Valle también, el Premio Nacional de Ciencia, José Cecilio del Valle, estatuido según este decreto de Osvaldo López Arellano, decreto 100 de 1977. Estamos a 2 años de la guerra con El Salvador. Sí, una observación que había hecho, que tengo para ese decreto es que ya hay más sociedades, hay más instituciones que podían integrar esos jurados, ¿verdad? Sí. Pero eso va a ser harina de otro costal. Creo que estaba la universidad, ¿verdad? Ahí está. El Ministerio de Educación. Ahí está. Ministerio de Educación. Ahí en la sala en la consola está como me veo obligado a decirlo, la Academia de la Lengua. Eso. Asociación de Prensa Hondureña, la Geografía e Historia. Quizá podían pensar en la masonería hondureña, que la masonería nosotros, en lo particular, soy masón, el doctor Horacio también, y hay algo que no nos ha dado la universidad y que considero yo que me ha dado la masonería, que es algún interés por la historia. La universidad me dio el derecho, pero este estudio por los próceres hondureños creo que ha sido la masonería, y quizá este comité que entrega el premio lo podría integrar a la masonería por la experiencia que ya hemos tenido, tanto en la Fundación Morazánica como en la Casa de Morazán. Y que constituyen hoy realmente instituciones que realmente fomentan el civismo, fomentan el conocimiento de nuestros héroes y próceres y fundamentalmente y por cierto, enseñan la virtud. Yo propongo que integre la masonería, pero aclaro que un estudio que hicimos de José Cecilio del Valle en la masonería, que este es el estudio, el doctor José Antonio Peraza en 1977 llega a la conclusión de que Valle no fue masón. Sí, eso nunca lo hemos lo han confundido con los Illuminati, porque él era iluminista. Pero Morazán y Herrera sí fueron masones. Definitivamente. Y Cabañas sí. Pero Valle hubiera sido un buen masón, lo hubiéramos tenido. Cuando se escribe esto, si mal no recuerdo, doctor Díaz Castellano, teníamos de gran maestro al doctor Marco Antonio Sosa Vidal. Correcto, al doctor Sosa Vidal. ¿Está por ahí? Sí, por aquí lo tengo. Déjame ver, creo que aquí lo tengo, en la portada de la revista. Ahí está, claro. El doctor Marco Antonio Sosa Vidal. Y le dan la palabra al doctor José Antonio Peraza, que fue ministro de Salud, creo que en tiempo de Osvaldo López Arellano, creo que en ese el tiempo que se aprobó el tiempo de Valle, él era el ministro de Salud. Y depositamos algo allá en San Pedro Sula que se iba a venir dentro de 100 años. Y publicó sus memorias, publicó toda su trayectoria en San Pedro Sula y cómo una reseña familiar interesante del mundo que él vivió cuando era niño, estudiante. Correcto. Y eso me parece. Y dice José Antonio Peraza, se ha dicho en algunas crónicas
que perteneció a nuestra orden masónica, refiriéndose a Valle. Sí. No existe evidencia al respecto sobre ese. No existe ni evidencia ni que se indicio haya racional. iniciado en México, Sí. ni tampoco que se haya iniciado en México. Claro. Me parece que hubiera sido un sabio, un Claro, honor haber. yo tengo la impresión de que la personalidad de José del Valle, como era un hombre, casi puedo decir, solo me imagino a Kant con él. Es un Ay, hombre Manuel Kant. ensimismado, es un hombre huraño, que no salía de su casa, solo él Sí, no visitaba es que nada. a él lo visitaba, A él lo a él lo visitaba. Es que me parece que quizá no le gustaba tanto el poder, Sí. pero sí le gustaba estudiar y Correcto. los libros. Sí. Y él hace mención a sus libros, a su biblioteca, Sí. que creo A que sus la biblioteca documentos, está en Guatemala, ¿verdad? Sí. Creo que su biblioteca Sí. está en Guatemala. Guatemala. El gobierno de Marco Aurelio Soto compró una parte de esa, pero el transcurso del tiempo no fue sumamente custodiada y hoy tenemos prácticamente inexistentes todos esos documentos. Sí. El programa se nos ha ido, pero no podemos dejar desapercibido hacer esta entrega en este programa. Por favor, nos ponemos de pie para que la cámara nos enfoque bien. Y esta es una litografía que vamos a hacer entrega al doctor Díaz Castellano. Recíbalo con todo aprecio de parte de la dirección y codirección de la Cátedra de Valle. Chica, mire qué interesante. Por eso decidí se quedando cómo se recibe, ¿verdad? Yo venía al programa a colaborar con la Cátedra de Valle, pero muchas gracias. Lo voy a poner en mi estudio en un lugar de honor. Muchas gracias. Y con esto cerramos este programa. Acuérdese, como decía Valle, soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. Hasta la próxima, selecto teleauditorio. Bendiciones para todos, pueblo hondureño. No nos cambien. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? Un intelectual que se adelantó a su época, ¿es un héroe, es un prócer o es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle, véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el